Hemos estado reflexionando en algunos apartes de la historia de la vida de José y realmente hemos descubierto enseñanzas muy interesantes para nuestra vida. El día de hoy vamos a estudiar una parte importantísima que a veces pasamos nosotros desapercibida de la vida de José. Y sin duda alguna hay una lección, una enseñanza maravillosa. No te la pierdas, vamos a reflexionar en ella y seguro que algo hará en nuestra vida. Los voy a invitar a que cierren sus ojitos, inclinen sus cabecitas, vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias, querido Padre, por tu inmenso amor. Te damos gracias, querido Señor, porque tus promesas se cumplen cada día de nuestras vidas. Cada momento, Señor, vemos cómo tus promesas se cumplen en nuestro diario vivir, cómo se cumplen en nuestro caminar por la vida. Amado Señor, vamos a reflexionar en una parte de la palabra de Dios, de tu palabra, de la Biblia, Señor, y queremos que tu bendición esté con nosotros. Queremos que tu Espíritu Santo esté acompañándonos y, amado Señor, queremos que tu bendición pueda ser derramada en nosotros a través de esta corta reflexión. Bendice, Señor, nuestro diario vivir, bendice, Señor, nuestras familias a la distancia y bendice, amado Padre, las decisiones que nosotros necesitamos tomar en nuestro diario vivir para vivir una mejor relación contigo, para poder construir, mantener y fortalecer esa comunión que tanto necesitamos vivir contigo, amado Dios. Queremos, querido Padre, que las palabras que se digan ahora, lo que digamos, lo que reflexionemos pueda ser bajo tu dirección y pueda ser bajo la inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios está llena de muchas enseñanzas para nuestra vida. Está llena de reflexiones, está llena de invitaciones, está llena del amor de Cristo, del amor de Dios y sobre todo está llena de esa esperanza que tanto necesitamos nosotros en nuestra vida. Hemos hablado de la historia de José en distintas partes, en distintos episodios. Y el último que hablábamos era cómo José hacía que otros prosperaban y cómo José era una herramienta importante de Dios para que la prosperidad se manifestara en la vida de él y en la vida de las personas que le rodeaban. Pero no hablamos de esa prosperidad que normalmente se habla en muchos lugares, sino hablamos de esa prosperidad que proviene de Dios, ¿sí? No solamente prosperidad económica, sino una prosperidad en un equilibrio, en un buen estado de ánimo, entre otras cosas más. José estaba en la cárcel, injustamente, pero aún así Dios se estaba manifestando en su vida, allí en donde él estaba ubicado. Vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos, en Génesis 40.
Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis 40 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Sin duda alguna, el Señor hoy quiere enseñarnos algo importante para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Génesis 40, versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra de Dios: Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor. Y el rey de Egipto se enojó, el faraón, contra sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde se encontraba José preso. El capitán de la guardia encargó de ellos a José para que los sirviera y estuvieran durante un tiempo en la prisión. Sucedió que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño en la misma noche. Cada uno su propio sueño, cada uno de su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y vio que estaban tristes. Esta es la parte clave, queridos hermanos, en esta mañana. Versículo 6. Vino a ellos José por la mañana y vio que estaban tristes. Entonces preguntó a aquellos oficiales del faraón, del rey, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy mal aspecto vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones acaso? Contádmelo ahora. Paremos ahí, mis queridos hermanos. Hasta ahí vamos a estudiar en esta mañana. Allí vemos tres situaciones diferentes, tres situaciones muy interesantes. La primera es que pareciese que el copero del rey y el panadero del rey habían delinquido contra el rey, o sea, habían atentado contra el rey, habían hecho algo mal contra el rey. ¿Sí? El problema era que el rey no sabía cuál de los dos había sido, pero eran los dos principales sospechosos. Los dos principales sospechosos. Entonces el rey, ¿qué hace? El rey coge a los dos y los envía a la cárcel. El rey dice: bueno, no voy a omitir un mal juicio, entonces se van los dos para la cárcel, mientras aquí las investigaciones y todo lo que nosotros hagamos define la situación. ¿Sí? Entonces, esa es la primera situación, que hay un atentado contra el rey, hay un atentado hacia el rey de parte del copero o de parte del panadero, de parte de uno en los dos. ¿Sí? Y entonces se van los dos para la cárcel. La segunda situación es que esos dos llegan a la cárcel en donde está José. ¿Sí? Y el jefe de la cárcel se los entrega a José, que es el administrador de la cárcel. Se los entrega a José y le dice a José: José, mire, aquí están estos sirvientes del rey, hágame el favor, atiéndamelos, sírvamelos, cuídemelos. No importa que hayan cometido el error que hayan cometido, hágame el favor, atiéndamelos. Y entonces José toma a estos hombres y los lleva a su correspondiente celda y los deja allí en su celda y los atiende. ¿Sí? Esa es la segunda situación. La tercera situación es la situación que nos mete a nosotros en el contexto de la historia de José. ¿Sí? Porque la tercera situación ya es otro día después de los días que ya han pasado en la cárcel. Ya es otro día nuevo.
Entonces, en ese otro día nuevo, después de pasar la noche, el copero del rey y el panadero del rey están en un semblante diferente, están en un semblante angustiado, están en un semblante desesperado, están en un semblante en el que ellos se preguntan qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver la situación, contemplando allí lo que les había sucedido en la noche anterior, ¿sí? El copero del rey había tenido un sueño. El panadero del rey había tenido un sueño. Juntos habían tenido un sueño. En la ciudad de Egipto se acostumbraba que cuando se tenían sueños se buscaba a los intérpretes prácticamente al siguiente día. Se buscaba a los sabios, se buscaba a los astrólogos, se buscaba a todas esas personas que se dedicaban a estudiar los astros, a estudiar todas estas cosas, a los adivinos, a los hechiceros, a los sacerdotes de la casa de los dioses. Entonces inmediatamente iban y buscaban a los intérpretes de los sueños, a los sabios. Les contaban el sueño y entonces ellos les daban una interpretación falsa o una interpretación de una u otra manera. Y la persona se volvía tranquila porque ya le habían dado la interpretación de su sueño. Pero en este caso, los dos hombres están en la cárcel, tienen el sueño y no tienen la oportunidad de buscar al intérprete de los sueños. Entonces están pasando por un momento angustioso, un momento difícil, un momento en el que tienen desesperación. Y dice el versículo 6 que José vino a ellos en la mañana y notó tristeza en ellos, notó un semblante diferente, notó que ellos no estaban normal. Había algo que los atormentaba. Cuando José se acercó y vio la situación, entonces él identificó que las cosas no estaban bien. Y cuando José identifica que las cosas no están bien, José se anima a preguntar, ¿qué sucede? ¿Por qué están ustedes de mal semblante? ¿Ustedes por qué se ven angustiosos? ¿Por qué se ven tristes? ¿Por qué se ven desesperados? ¿Por qué se ven como en problemas? Si aquí todo está bien, los estoy atendiendo. Entonces tal vez por José pasan diferentes cosas por su mente y dice, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está sucediendo con los dos? Y el versículo 8 es interesante porque es la respuesta de aquellos hombres. Dicen, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. No podían acudir a los intérpretes, no podían salir a buscar a los sabios. No podían porque estaban en prisión. ¿Sí? Ahora, estos dos sujetos, estos dos hombres, el copero y el panadero, cuando llegaron a la cárcel no llegaron en semblante triste, en semblante angustioso. Ellos, una vez estando dentro de la cárcel y una vez soñando lo que soñaron, fue que entraron a ese semblante triste, angustioso, depresivo, como hoy día tanto se habla. Los dos sabían cuál era el que había hecho el mal contra el rey. Bueno, los dos no, cada uno sabía su situación. El uno estaba tranquilo porque estaba seguro que contra él no se iba a encontrar ninguna culpabilidad. Y el otro tal vez estaba seguro que no se iba a encontrar ninguna culpabilidad en él porque él tal vez había hecho las cosas muy bien y no había dejado evidencia. ¿Sí? Allí había algo interesante. ¿Sí? Sin embargo, la angustia, la desesperación, la tristeza y todo esto llega después de recibir el sueño. Y cuando ellos reciben el sueño, entonces ahora la angustia es porque no pueden no pueden buscar la interpretación. Pero una vez estando José allí, José les dice a ellos, ¿no son de Dios acaso las interpretaciones?
José les presenta a Dios. José les empieza a mostrar a Dios. José les muestra que no hay otro sino Dios el que interpreta los sueños. O sea, José les está transmitiendo una esperanza, una posibilidad, una oportunidad de que ellos puedan dejar su tristeza, su angustia, su desesperación, confiando realmente en Dios. Confiando realmente en Dios. Y cuando José les presenta esta oportunidad y les dice, cuéntenme ahora su sueño, se convierte esto en una fuente de esperanza para aquellos dos hombres. Se convierte esto en la salida para su tristeza, para su angustia, para calmar su desesperación, porque realmente estaban angustiados, desesperados, tristes, como lo dice la palabra de Dios. Ahora, queridos hermanos, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? ¿O qué tiene que ver esto con nosotros? Queridos hermanos, hay mucha gente que está allí al lado de nosotros, en nuestra casa, que a veces nos encontramos por el camino y nosotros le vemos, una cara de angustia, una cara de desespero. Notamos la tristeza en ellos, notamos que hay situaciones difíciles en ellos y a veces no hacemos lo que hizo José. A veces no nos acercamos para preguntar qué sucede. A veces en nuestra misma iglesia, queridos hermanos, vemos que de pronto llegó triste un hermano, de pronto llegó triste una hermana, vemos de pronto desanimado, vemos de pronto angustiado a alguno, vemos de pronto desesperado a alguno. Y no nos preocupamos por saber qué sucede. José se acercó a ellos, según el versículo 6. Jesús vino a ellos. Notó que estaban tristes, que estaban angustiados, desesperados, y entonces les preguntó a aquellos oficiales, ¿qué sucede? ¿Por qué están así? ¿Por qué están en esa situación como triste, como de desesperación, como de angustia? ¿Por qué están de mal semblante ustedes? ¿Por qué están de mal ambiente? ¿Qué sucede? Nos falta a nosotros comunicación entre nosotros como hermanos y comunicación con aquellos que aún no son nuestros hermanos todavía, pero que sin duda alguna también son hijos de Dios. Nos falta preocuparnos un poquito más por el semblante de nuestro prójimo. Nos falta preocuparnos un poquito más por el semblante de aquellos que viven angustias difíciles. Nos falta a veces a nosotros abrir nuestro corazón con nuestro hermano y decir, estoy pasando por esta mala situación, por esto, por favor, ayúdenme a orar por esta situación. Nos falta a nosotros tener una confianza, nos falta a nosotros tener ese enlace amoroso que Jesús quiere que nosotros tengamos como hermanos en Cristo. El copero del rey, el panadero del rey apenas llevaban unos días allí en la cárcel y tan pronto José les preguntó, ellos le contaron, sucede esto, José, mire, pasa esto, eso es un indicio de que habían logrado tener ya una confianza, una comunicación juntos, de que cualquier cosa que ellos le pedían a José, José la gestionaba, se la brindaba, les ayudaba. La respuesta de José, ¿acaso Dios no es el intérprete de todo? Quiere decir que José ya les había mostrado por allí algunas cosas de Dios, les había enseñado de su Dios, del Dios del cielo.
La pregunta es si nosotros lo estamos haciendo, como lo estaba haciendo José. ¿Sí? Hay cosas maravillosas, interesantes en cada parte de la historia de José, y esta me parece una parte espectacular, porque nosotros tenemos que servir a los demás. Nosotros tenemos la obligación de servir a otros. Y es lo que el Señor quiere el día de hoy, que nosotros podamos colocarnos la mano en el corazón, la mano aquí en nuestro pensamiento y decir cuántas veces he dejado de servir a alguien que necesita de mí. O preguntarnos cuántas veces he dejado de hablar con mi hermano, con mi hermana y de contarles mi situación difícil para que ellos me ayuden, al menos orando al Señor para que esto cambie. Queridos hermanos, el Señor en esta mañana nos está invitando a que realmente construyamos una fraternidad entre nosotros. Nosotros no estamos metidos dentro de una cárcel. Estamos en un mundo de pecado, estamos en un lugar de problemas, de situaciones difíciles, de angustia. Y necesitamos comunicarnos los unos a los otros para poder ayudarnos, para poder motivarnos, para poder transmitirnos esperanza los unos por los otros. José fue una herramienta clave para ellos mientras estuvieron allí en la cárcel. José fue una persona que les sirvió independientemente de la situación por la que hubiesen llegado a la cárcel. Queridos hermanos, el Señor quiere que nosotros nos manifestemos con servicio, con ayuda a aquellos que lo necesitan. Oremos los unos por los otros. Si tenemos la facilidad, la capacidad de ayudar a X persona, de ayudar a X familia, a X hermano, no dudemos en hacerlo, porque seguro que el Señor traerá grandes bendiciones detrás de cada uno de estos. Detrás de cada una de estas bendiciones que nosotros podemos transmitir a otros. Nos podemos convertir en canal de bendición para otros, queridos hermanos, y eso es lo que más anhela el Señor que hagamos nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojitos, queridos hermanos, vamos a orar y vamos a entregarle todas estas cosas al Señor para que Él sea ayudándonos a ser canal de bendición para otras personas. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque cada día tienes una invitación especial para nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy nos estás invitando a ser un canal de bendición para otros. Gracias, Señor, porque hoy tú nos puedes utilizar como herramientas claves, como herramientas fundamentales para alivianar la tristeza, la angustia, la desesperación de otra persona. Señor, no dejes que pase un día de nuestra vida sin que nosotros podamos hacer algo en tu nombre, sin que nosotros podamos testificar de ti, sin que nosotros, Señor, nos podamos acercar a alguien y le podamos enseñar de ti, enseñar de tu amor a través del servicio, a través de la ayuda que nosotros podemos brindar. Amado Dios, enséñanos a aprovechar cualquier oportunidad para hablar de ti. Enséñanos, querido Padre, a aprovechar cualquier oportunidad para manifestar tu amor en la vida de las personas que te necesitan. Y sobre todo, Señor, en nuestra propia vida, para que de esta forma también podamos transmitir a otras personas la gran bendición de estar cerca de ti. Amado Dios, quiero en esta mañana colocar en tus manos la vida y las familias de cada una de las personas que están reunidas y conectadas con nosotros por estos medios de la tecnología. Tú sabes, querido Señor, las necesidades, las dificultades, los problemas, y queremos, amado Dios, que te manifiestes con poder y gloria en cada una de las familias representadas aquí en este lugar. Señor, hay personas que se conectan por los
medios tecnológicos, el día de hoy por medio de esta reunión, pero otras personas verán este mensaje allí por el canal allí por este canal de YouTube. Señor, permite que esas personas puedan sentir esa invitación tuya, permite que esas personas también puedan abrir su corazón y pidan ayuda. Toca, Señor, nuestras vidas y toca la vida de las personas que nos rodean. En tus manos, Señor, nos colocamos y queremos que nos dirijas en cada momento de nuestra vida. Por Cristo Jesús nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, amigos que nos acompañan, Dios les bendiga inmensamente. Gracias por estar conectados con nosotros. Que el Señor sea manifestando su lindo amor y su gran misericordia en sus vidas. Un abrazo para cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga inmensamente.